Vamos a establecer contacto en vivo en Miami con Alfredo Durán, es expresidente del Partido Demócrata en la Florida y abogado, y también desde Miami con el señor Frank Resillés, analista político republicano y especialista en Derecho Internacional. Señores, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Inicio con el señor Durán. Ahora, ¿cómo queda Venezuela frente a este nuevo acuerdo, frente a este acercamiento que hace Cuba y los Estados Unidos? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia por la América Latina. Mira, en la realidad del caso es que yo creo que le estamos dando mucha importancia a lo que ha ocurrido hoy. Primero que todo, tenemos que estar satisfechos de que Alan Gross finalmente sale como caso humanitario de las cárceles de Cuba. Pero en realidad lo que ha hecho el presidente Obama es restablecer relaciones diplomáticas, abrir la embajada americana en La Habana y los cubanos abrir una aquí. De hecho, todo lo relacionado con el resto de la política de los Estados Unidos hacia Cuba está legislado en la ley de Helms-Burton, sobre todo el capítulo 3, que no le da mucho poder al presidente Obama de hacer nada que acerque los Estados Unidos a Cuba en relaciones comerciales, en relaciones diplomáticas, en cualquier otro tipo de negociación. Eso es una medida que tiene que tomar el Congreso. Y yo no creo que el actual Congreso, ni el Congreso que se inaugura en enero del año que viene, tiene la más mínima intención de hacer ningún cambio en la ley Helms-Burton. Señor Resillés, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Escuchando al señor Durán, entonces, ¿cuál es el mensaje que llega? Sí, es verdad, lo del embargo totalmente depende del Congreso, pero la apertura diplomática tiene un significado muy importante por el mensaje que se le da al mundo, por el mensaje que se manda al pueblo cubano y a la región también. Bueno, primeramente, gracias por invitarme una vez más y saludos a toda Latinoamérica. En realidad yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Alfredo Durán, pero la realidad además de eso le añaden varias cosas. Obviamente lo que dice el señor Durán es correcto, pero el régimen de La Habana lo que quería era una victoria moral sobre el imperio yanqui, visiblemente, públicamente. Y eso se lo dio obviamente un presidente liberal en Estados Unidos, el señor Obama. Básicamente ahora el régimen de La Habana puede decir que ven, ya por fin el imperio yanqui se rindió y han tenido que cantar victoria en La Habana y cantar derrota en Washington. En cuanto a la temática del canjeo de espías, eso obviamente es una cosa inaceptable. El señor Alan Gross, yo tengo mis críticas sobre él y sobre su agencia, lo que estaban haciendo en Cuba, que nunca ha funcionado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo y el peligro que corría. A eso se le añade a cargo de él intercambiar 3 criminales que fueron espías, que fueron acusados y encontrados culpables de haber cooperado en el asesinato de los hermanos al rescate y al haber cometido espionaje contra Estados Unidos y contra bases gubernamentales en Estados Unidos. Fueron encontrados culpables a través de un proceso de apelaciones y simplemente entregar a 3 personas que han sido convictos de criminalidad en Estados Unidos por una persona, obviamente es una mala idea que se ha hecho muchas veces en el pasado, no lo niego, pero no significa que porque se ha hecho muchas veces en el pasado, de pronto es una mala idea aceptable. En realidad yo no estoy de acuerdo con haber entregado a 3 criminales. Y el señor Alan Gross, como vuelvo y repito, en otro programa pudiera yo hablar acerca de los méritos o no méritos que tenía su operación en Cuba. Pero realmente, volviendo al tema, no creo que cambie mucho en cuanto a la política externa de Estados Unidos, pero lo que sí cambia es obviamente la propaganda de Cuba hacia América Latina y hacia el mundo. Es una victoria para ellos, es una derrota para Estados Unidos y básicamente Estados Unidos lo que pierde es más voluntad política de enfrentarse a las dictaduras. Y obviamente todos sabemos lo que ha pasado en los últimos 20 años en Cuba, después que terminó el subsidio colonial soviético. Cada vez que Estados Unidos se ha abierto a Cuba, le ha dado algo
un ramo de olivo. ¿Qué es lo que hace Cuba? Apretar aún más la represión. Señor Resillés, permítame, y señor Durán, quiero invitarlos a que desarrollemos otro punto, porque en la locución de hoy el presidente Obama también emitió otro anuncio que levantó la polémica en la Unión Americana y en la comunidad internacional. El mandatario solicita al secretario de Estado John Kerry revisar el estatus de Cuba como nación que apoya al terrorismo. La lista negra. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se rompieron en enero de 1961. Las nuevas medidas contemplan la mutua reapertura de embajadas y las visitas de alto nivel. Cuba también podría ser excluida de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Le he pedido al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como un país que apoya al terrorismo. Esta revisión se guiará por los hechos y por la ley. El terrorismo ha cambiado en las últimas décadas. En un momento en el que nos concentramos en la lucha contra Al-Qaeda e ISIS, una nación que cumpla con nuestras condiciones y renuncie a hacer uso del terrorismo no debería enfrentarse a esta sanción. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Sin embargo, señor Durán, cuando Raúl Castro dice que afirma su voluntad de dialogar sobre todos estos temas, pero insiste en que esto no es el final, sobre todo cuando habla del embargo, no es claro en qué se compromete, a qué se compromete el régimen cubano. Y en este caso el presidente Obama sí fue claro en esos cambios de política o en esos acercamientos de las relaciones. Entonces, queda un poco en el aire. ¿Cuáles son los reales cambios en Cuba? ¿A qué se comprometió el régimen cubano? No, mira, yo creo que el mensaje más importante que mandó Obama es que por primera vez en 50 años la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha dejado de ser una política electoral y se ha convertido por primera vez en una política de relaciones exteriores. Anteriormente, la política de Cuba se manejaba nada más por los votos electorales del estado de New Jersey y el estado de la Florida. Realmente no había interés ninguno en una política de relaciones exteriores seria por parte del Departamento de Estado y por parte del gobierno americano. Y aparentemente una política que durante los últimos 50 años no ha funcionado, que es la política del embargo y la política del aislamiento, y que no va a funcionar en los próximos 50 años si continúa, es hora ya de que se tomen medidas nuevas para tratar de traer cambios positivos en Cuba, tratar de traer la democracia a Cuba, tratar de traer derechos civiles y derechos humanos a Cuba. Y eso es lo que está planteando el presidente Obama, que por primera vez los Estados Unidos tengan una política de relaciones exteriores en relación con Cuba, quitándose del camino a la cuestión de los votos electorales de New Jersey y de la Florida. Eso para mí es una cosa bien positiva, porque en realidad se va a tomar en cuenta los intereses de los Estados Unidos. Señor Resillés, antes de ir al corte, brevemente su respuesta para el argumento del señor Durán. Bueno, mira, como yo estaba diciendo antes, básicamente cada vez que Estados Unidos le ha dado un ramo de olivo a la dictadura cubana ha apretado las tuercas más y más en la represión dentro del país. Y llevamos 20 años, 25 años casi de esa tradición. Cada vez que Estados Unidos le da algún beneficio de la duda al régimen de La Habana, el régimen de La Habana aprieta la opresión en Cuba. Tanto es que esto que acaba de ocurrir hoy, nosotros habíamos estado conscientes los últimos 90 días que la ayuda hacia los grupos de oposición dentro de Cuba había sido mermada por Estados Unidos y que actualmente se le añade que en los últimos 90 días había incrementado la represión en Cuba. Y de pronto vemos esta sorpresa, esta noticia de hoy. Yo estoy segurísimo que dentro de próximos días y semanas vamos a ver que la represión en Cuba vuelve a aumentar más, porque es lo que siempre ocurre. Cada vez que Estados Unidos trata de ser bienaventurado con Cuba, Cuba lo que utiliza es eso como una oportunidad de apretar más las tuercas al pueblo cubano. Básicamente, si uno argumenta que el supuesto embargo, que nunca ha sido cumplido, no ha funcionado 50 años,
uno también puede argumentar lo opuesto, que el aperturismo hacia Cuba ha tenido América Latina, que ha tenido Canadá, que ha tenido Europa Occidental, en 50 años no ha funcionado en lo más mínimo. No ha ayudado en defender los derechos humanos en Cuba ni las libertades civiles en Cuba. Al contrario, ha capacitado al régimen de La Habana a seguir apretando más y más. Hoy en día hay más represión en Cuba de lo que había hace 6 años antes. Y podemos seguir hacia atrás en las últimas décadas. Así que en realidad cada vez que uno ayuda a Cuba, Cuba le paga a uno con una falsa moneda. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Usted preguntaba, ¿qué recibe Estados Unidos a cargo de esta buenaventuranza que ha ocurrido hoy por el presidente Obama? Absolutamente nada. El régimen de La Habana no se compromete a nada en retorno por haber ganado 3 espías y haber ganado el que el señor presidente de los Estados Unidos se rinda ante Cuba y diga que básicamente va a normalizar las relaciones con Cuba.